Bandai finalmente entra al mundo de JoJo's con una propuesta arriesgada. Un Jotaro que no intenta imponerse por el volumen clásico del manga, sino por una interpretación más estilizada y pensada para moverse mejor. Después de años con Super Action Statue como referencia para coleccionar JoJo's en figura articulada, Bandai llega con una propuesta distinta, aunque eso también cambia parte del peso visual de Stardust Crusaders. Así que hoy vamos a revisar si este Jotaro de SH Figuarts realmente tiene lo necesario para competir frente a Super Action Statue, o si Bandai todavía queda debiendo una versión más definitiva del personaje. Y como en toda buena figura, empezamos por el empaque, que viene en una presentación que destaca por su formato y diseño. En la parte de atrás tenemos, como siempre, imágenes promocionales y algunas fotos de los accesorios. En este costado tenemos el nombre Jotaro Kujo y un símbolo característico. Por el frente tenemos la ventana que deja ver la figura junto con algunos sellos de la marca y de la franquicia. Y por este costado tenemos una pose digna de un JoJo. Así que después de revisar rápidamente el diseño de la caja, es momento de pasar a la figura. Jotaro viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura junto con 3 cambios de rostro. Su rostro neutro base que viene con la figura. Aquí tenemos un esculpido excelente y una gran definición en los ojos y en los labios. Además que a diferencia de otras figuras de la línea, esta viene con sombreado en las mejillas, remarcando el perfil de Jotaro y el estilo de JoJo's. Un rostro sonriente, que en general está bien esculpido y detallado, pero que no suele ser una expresión común en Jotaro. Así que podría haberse reemplazado por otro rostro que transmita mejor la esencia del personaje. Y rostro serio gritando, que para muchos es el favorito, porque transmite de mejor forma la esencia de Jotaro. Este también está muy bien esculpido, podemos ver profundidad en la boca y también sombreado en las mejillas, además de esas líneas en el rostro que refuerzan la expresión. Y me quiero detener un momento en el tema de los rostros, ya que cuando salieron las imágenes promocionales no me convencía. Sin embargo, después de ver foros y fotos de la figura en mano, definitivamente es una figura que cualquier fan de JoJo's debería tener. También viene con 6 pares de manos que destacan por ser muy variados y expresivos, y que apoyan lo que esperamos de cualquier figura de JoJo's: las poses, ya que combinando este set de manos podemos lograr poses muy variadas, referenciando al manga y las portadas hechas por Araki. Y finalmente tenemos las piezas que nos permiten posar a Jotaro con las manos en los bolsillos. Esta pieza propone un diseño diferente para accesorios de este tipo. Tenemos 2 pines que se conectan a la ranura que tenemos en el pantalón, justo aquí. Entonces es sencillo, ponemos la pieza y ahora tenemos que acomodar para que conecten. Es aquí ponemos, ahí entra, y tendríamos que ajustar la pierna y ajustar el codo para que queden sujetos. Y ahí tendríamos a Jotaro en una de sus poses más icónicas. Y como accesorio adicional tenemos esta base, que viene con un diseño característico de JoJo y su símbolo. El set de accesorios cumple, pero Bandai pudo haberlo llevado un poco más lejos, sobre todo para conectar mejor con Stardust Crusaders. Por ejemplo, haber incluido una mano con cigarro, un efecto gráfico tipo onomatopeya clásico de JoJo, o incluso una carta de póker como guiño al duelo contra Darby. Además, con la figura de Star Platinum, seguramente tendremos al menos un rostro adicional para ampliar este set. Continuamos con los detalles, donde esta figura innova y sorprende. Aquí vemos el excelente trabajo esculpido en los pliegues de la camisa y en los pliegues del pantalón, así como el esculpido en los cinturones. También lograron un buen trabajo con la cadena, que es en plástico, y aquí pasamos a la gorra, que es muy icónica de Jotaro. Pero dentro de toda la figura, la pieza que para mí llama más la atención es en los hombros, ya que esta pieza no tiene otra función más que darle continuidad a la silueta del personaje. Y esto me parece importante porque resuelven de una manera inteligente y estética todo el tema del hombro, donde se mezcla ingeniería de movilidad y el aspecto estético. En general, esta figura tiene muy buenas proporciones, pero si lo vemos desde algunos ángulos, se parece más al Jotaro de la parte 6 que al de la parte 3. Y eso es especialmente notable cuando lo comparamos con los paneles del manga,
donde Yotaro es mucho más grande y robusto, pero seguramente Bandai trató de igualar las proporciones para que se vea bien junto con el resto de JoJo's en el display. Como dato de referencia, antes de este lanzamiento, Super Action Statue era la única marca que tenía figuras de acción de JoJo, contando con la figura de Big Jotaro Kujo, que es mucho más cercano a las proporciones del manga, y es tan popular que incluso tiene una versión bootleg en AliExpress. Así que, al ser esta una línea muy nueva, para los coleccionistas el punto de referencia es Super Action Statue, pero Bandai está tratando de establecer sus proporciones sin alejarse del material original, pero encontrando un punto de equilibrio para que luzca bien en el display y cumpla con las características de movilidad de SH Figuarts. En cuanto a la pintura, la figura cuenta con la paleta de colores característica de Yotaro. Tenemos un traje completamente negro, la camisa en tono verde oliva, una aplicación de pintura excelente en los cinturones y en los detalles dorados, donde no hay errores de aplicación de pintura. Se ven muy bien aquí en los botones, también aquí en la cadena, está muy bien trabajado, y acá también. Además, en la gorra tenemos dos tonalidades de dorado que le da un muy buen aspecto. También vemos el trabajo de sombras en los rostros, en el cuello y en el pecho, que tiene un tono más hacia el gris. Además, algo que no notamos pero que es un detalle muy importante es aquí en el cuello. Ahí podemos ver que pintaron la estrella de los Joestar, a pesar de que en esta figura por el cuello del abrigo no se vería, pero es un detalle importante que lo hayan hecho y está muy bien. En acabados tenemos aplicación de barniz mate general, lo que permite que se refleje mejor la luz y le dé un aspecto más premium. En materiales tenemos en el cuello un plástico un poquito flexible, en la espalda plástico totalmente rígido, y en la parte baja del abrigo llegamos a la pieza más innovadora para esta figura, ya que cuando lo anunciaron temíamos de que esta pieza fuera en plástico rígido como ya han hecho en otras figuras de la misma línea, así que pensábamos que iba a estar dividida en 3 piezas plástico rígido, y esta sería la manera de resolver esta parte de la figura. Sin embargo, Bandai propone algo novedoso. Esta pieza a simple vista parece una tela, podríamos pensar que es una tela con un alambre que nos permite posarla y adecuarla a la pose que queremos, pero en realidad, según la página de Bandai, esto es un PVC flexible texturizado. Eso quiere decir que más que una tela, en realidad es un plástico blando que cumple con las características de flexibilidad suficientes para parecer una tela, y es por eso que al verlo en conjunto parecen el mismo material. No hay mucha diferencia, como podríamos pensar que si esto fuera cuero pues brillaría mucho más de lo que brilla, y eso lo haría muy diferente a la espalda. Pero en este caso las tonalidades no puedo decir que son iguales, pero son muy similares, y eso se logra a partir de esta propuesta de PVC de plástico flexible texturizado. En cuanto a la escala, este Yotaro sí se lee como una figura grande, y eso era importante para el personaje. Al ponerlo junto a otras SH Figuarts, la diferencia de altura se nota rápido, aunque también queda claro que cada franquicia maneja proporciones muy distintas. No todas las figuras de la línea hablan el mismo idioma visual. Con Mafex, en cambio, la relación se siente un poco más natural. Yotaro mantiene una altura dominante, pero sin verse fuera de lugar dentro de una escala 1:12 más estándar. Y creo que eso ayuda bastante a esta interpretación de Bandai. Como el cuerpo no busca verse tan pesado ni tan exagerado como el Yotaro clásico del manga, la altura termina siendo clave para que la figura conserve presencia en display. Cuenta con una altura aproximada de 17 centímetros, lo que lo coloca un poco por encima de una escala 1:12 estricta, pero visualmente funciona muy bien para representar a un Yotaro alto, estilizado y con suficiente peso dentro de la colección. Seguimos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que son fundamentales para esta figura de Yotaro. Empezamos por el cuello. Tiene este rango de movimiento limitado por el cuello del abrigo. Puede ver hacia abajo con muy buen rango, y hacia arriba está también restringido por el abrigo. A pesar de eso, tenemos este sistema de extensión de cuello que nos permite estirar un poco más y así tener un ángulo de visión diagonal hacia arriba,
pero no es completo. Continuamos aquí con la articulación del hombro. Entonces este puede girar 360 grados sin problemas, es muy fluido, sorprendentemente fluido. Puede elevarse mucho más allá de los 90 grados. Y tenemos aquí un corte para bíceps y tríceps, pero ese sí es un poquito restringido, o sea, sí se mueve, pero no gira 360 grados como tal, ya que la articulación la empieza a hacer esta parte del brazo. Digamos, si yo puedo girar 360 grados, pero ya no está girando desde el bíceps, está girando desde el hombro. También contamos con codos con doble articulación, que están en un muy buen rango para ambos casos. Y esto es fundamental para las yo-yo poses. La articulación de mariposa es muy restringida. A pesar de tener estos cortes en la espalda, cuando abrimos los brazos y los mandamos hacia atrás, tenemos este rango. Y para mandar hacia adelante y articular, es imposible unir los puños, haciendo que esté muy limitado por toda la parte del abrigo en el pecho. En el torso tenemos un corte entre el pecho y el abdomen. Aquí hay que tomar la pieza desde el abdomen y la articulamos hacia adelante, teniendo buen rango. Y hacia atrás es un poco más limitado. Ahí continuamos justamente con la cintura, que tiene un giro de 360 grados, sin restricciones y muy fluido. Además de que se puede mover en todas las direcciones. Seguimos entonces con las piernas, que logran un split muy limitado. Es de menos de 180 grados, pero suficiente para Yotaro. Aquí tenemos el corte a mitad de muslo que le permite girar en su propio eje. Y lamentablemente la ingle no es en plástico flexible, así que al elevar la pierna solo se eleva un poco menos de los 90 grados. Es un restringido, lástima, porque podría subir mucho más si no tuviéramos la ingle en este plástico rígido. Pero bueno, así es. Tenemos rodillas con doble articulación. Estas son buenas, están bien. Digamos, pierden un poquito de estética, pero pues logran un buen rango aquí. Y finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo muy bien y para arriba, y articula la punta del pie. Este Yotaro deja bastante clara la intención de Bandai con yoyos. Lo interpretaron desde una silueta más estilizada, con una construcción pensada para que el personaje pueda moverse sin perder por completo su forma. Y para mí esa decisión funciona. No es el Yotaro más robusto visualmente, ni el más cercano a esa presencia exagerada que muchos asociamos con Stardust Crusaders, pero sí logra sentirse como una propuesta moderna, clara y con identidad propia dentro de SH Figuarts. Donde la figura gana más sentido es en su ingeniería. La parte baja del abrigo, con ese material más flexible, ayuda a mantener la caída del uniforme sin bloquear tanto el cuerpo. Y ese detalle resume muy bien el enfoque de Bandai. No copiar exactamente lo que ya existía, sino buscar una forma distinta de hacer funcionar a Yotaro dentro de una línea articulada. Así que, ¿Bandai acertó? Para mí, sí. No porque haya hecho una versión perfecta para todos, sino porque esta figura llega con una lectura propia, buenas soluciones y suficiente fuerza para dejar claro que SH Figuarts puede tener un lugar real dentro del mundo de yoyos. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Bandai acertó con este enfoque más moderno para Yotaro? ¿O te habría gustado una figura con más volumen y más peso visual? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más análisis como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.